a wonderful blessing to open God's Word again with you all. We're continuing our series in Luke. Continuamos nuestra serie en el Evangelio de Lucas y podemos ser consistentes en lo que hacemos. Si ustedes saben lo que el siguiente pasaje, así que si quieren estudiar cada semana, el siguiente pasaje lo pueden hacer. Así que en Lucas capítulo 12, este es el pasaje que estaremos compartiendo el día de hoy. Y mientras estaba compartiendo y meditando ese texto, yo me puse a pensar en el tiempo que ya he estado en esta área del triángulo. ¿Alguien ha estado aquí desde el principio del siglo? Ya. Y todos nosotros hemos visto la ciudad creciendo de manera significante. Y una de las cosas de las razones, o una de las cosas que ha crecido la ciudad ha sido también las unidades de almacenamiento en las ciudades. A donde quiera que yo voy, siempre veo almacenamientos. Empresas como Max, Public Storage, también Live Storage y aún inclusive Extra Attic Storage. Todas esas tiendas de almacenamientos. Así que si ustedes van a hacer un entrenamiento en el verano, pueden poner sus cosas ahí. Si ustedes van a hacer un trabajo y quisieran hacer unas cosas en su inventario, lo van a hacer. Y no necesitamos un almacenamiento per cápita en Raleigh. Ahora bien, yo pienso que tenemos muchas cosas. Así que nosotros no es que tenemos que hacer crecer almacenamientos, sino que vamos a esos lugares. Y esa es una de las cosas que nos dice este texto el día de hoy, donde a Jesús se le pregunta algo y Jesús entonces presenta la ilustración de alguien que tiene una cosecha enorme y está tratando de entender qué hacer con esto, y lo que él decide es derribar sus almacenes y crecer y edificar unos más grandes y nuevos. Y él lo que dice, bueno, yo voy a hacer crecer todo eso, y luego de que haga eso, ¿qué hago? Me caso, me divierto, como y bebo. Y es posible que algunos de ustedes quizás estén frustrados y estén pensando en, ahora mismo yo traje a mis amigos para que escuchen el mensaje del Evangelio y el predicador está hablando de dinero ahora. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que nosotros predicamos durante en todo un libro de la Biblia. Así que cada semana ustedes no están recibiendo las opiniones de un predicador. Ustedes van a tener la palabra de Dios. Así que la segunda cosa es que yo no estoy predicando este texto para nosotros a pedirle una gran ofrenda al final del servicio. Por la gracia del Señor y para su generosidad, nuestra iglesia está pasando por un buen momento financieramente. Ahora bien, lo que yo quiero que ustedes se enfoquen en este texto es cómo a Dios le importa cómo tú te relacionas con tu dinero, porque también es un asunto de tu corazón. A Dios le interesa cómo tú te relacionas con tu dinero porque refleja algo, comunica algo de tu corazón. Y tu dinero pudiera ser que te esté atrapando y capturando. Y como pastores nosotros podemos ver tendencias en el matrimonio, en la vida, en la familia, y el dinero es una de las principales razones que causa conflicto. Así que oramos que esto sea una bendición para ti. Así que yo voy a predicar un sermón que ha sido agendado. Así que esta es la situación. Jesucristo está en medio de la gente y la idea es cómo vivir en medio de dificultades y aflicciones. Así que mire lo que dice el versículo 13. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha hecho por juez o árbitro sobre vosotros? Así que vemos una situación aquí de esta familia. ¿Algunos de ustedes han estado en una situación familiar de esa manera para ser santificado en ese proceso? Esto es muy común y es posible que quizás has pasado por una pérdida de algún abuelo o algún familiar y entonces algunas de esas manifestaciones comienzan a salir, a fluir. Así que eso me acuerda a unas situaciones que me asustan.
Y podemos ver también divisiones, inclusive en la familia. No sé si usted ha notado esto, pero Adidas y Puma fueron compradas por una compañía llamada Brothers, los hermanos. Así que ellos trabajaron juntos por 35 años. Y algo que yo escuché es que ellos tenían una fábrica en su ciudad y habían también unas diferencias en cuanto a filosofía de negocios. Un hermano tomó una parte de los empleados en el otro lado del río y comenzó algo que se llamaba Puma. Y otro entonces redirigió la compañía que se llamaba entonces Puma. Entonces Adidas y Pumas vinieron de dos hermanos y al menos ellos hacen una buena fábrica de tenis. Y yo podría estar dividido. Así que esto sucedía de manera común. Así que esta persona fue muy directo y en vez de escuchar a Jesús y las verdades de Jesús, él le hace una pregunta. Él dice, sí, yo sé que el reino y todo eso está bien. Ahora bien, yo quiero que tú me ayudes a resolver la situación de mi herencia. Así que Jesús, él hizo, él hizo algo que no nosotros haríamos. Buscó a alguien con influencia espiritual para que pueda imponer su influencia espiritual sobre la situación. Pero Jesucristo, como vemos en el versículo 14, él se opuso a estar involucrado en la situación. Y de hecho, él le dice al hombre, ¿quién me ha hecho juez o árbitro sobre ustedes? Así que Jesús siempre está buscando por momentos para enseñar un principio. Y ahora entonces Jesucristo responde de una manera más profunda de la pregunta que este hombre presentó. Así que lo que importa aquí es que Jesús conoce su llamado. Jesús sabe cuál es su llamado aquí en la tierra. Así que él no iba a permitir que alguien se involucrara en el ministerio que él estaba haciendo con una problemática social y familiar. Así que es posible que haya algo que esté en nuestro perímetro que nos puede inclusive desenfocar y nuestra meta tiene que ser siempre enfocar nuestra mirada en Jesús. Así que Jesucristo es un buen ejemplo en fijar tus ojos en lo que tú has sido llamado a hacer. Jesucristo está enfocado en el hecho de que hay un reino en riesgo. Y él entonces responde sabiamente ante esta situación. Entonces el problema no sabemos cuál es exactamente, pero lo que sí sabemos es que hay avaricia involucrada, hay codicia involucrada. Y es posible que estos dos hombres, el hermano que está interrumpiendo a Jesús y el otro hermano que no está involucrado aquí, porque no había una división de la herencia de manera apropiada. Pero sí sabemos que hay codicia. Y él está hablando y reclamando acerca de lo que él entiende que es correcto. Así que las advertencias de Jesús aplican a todo el mundo. Y él también nos advierte de cubrirnos, protegernos, guardarnos de toda avaricia. Y es interesante como en el versículo 15 dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les dijo les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así que la parábola del rico insensato es así.
Y el principio es que nuestras riquezas no están fundamentadas, nuestra vida no está fundada en las posesiones materiales. El versículo 15 dice que debemos estar atentos y guardados de toda forma de avaricia. Y en el original, este principio está conectado a uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Así que el hombre estaba obsesionado, autoobsesionado, porque vemos este monólogo donde el hombre está hablando a sí mismo, él se hace preguntas y él a sí mismo se responde. Si ustedes ven el versículo 16, dice que la tierra de este hombre había producido mucho fruto. Lo que este hombre rico no entendió es que todas sus riquezas fueron un regalo. Y para todos aquellos que conocen acerca de siembra y el campo, Dios le dio las riquezas a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios proveyó la lluvia, Dios proveyó la cosecha y el crecimiento. Pero él cree que él fue aquel que cumplió y que pudo lograr todo esto. Y comienza entonces usando la primera persona del pronombre. De manera que esto comunica que él se cree que es el centro de atención de todas las cosas. Y eso es lo que él dice. Yo voy a derribar mis graneros y edificaré otros más grandes. Hay muchos de ustedes que quizás piensan, yo ni siquiera tengo almacenamiento, este sermón no es para mí. Bueno, déjenme decirle que ustedes pudieran tener un portafolio de inversiones o una cuenta de banco. Y quizás pudiera ser una realidad no monetaria, quizás buscar poder o buscar influencia o poder social. Pero esta ilustración aquí tiene que ver con posesiones materiales. Quizás como americanos, o quizás es mi caso, yo quizás tengo la tendencia de mirar a alguien con un almacenamiento o un storage y pienso, y quizás yo pienso y digo, yo quisiera quizás llegar a donde él llegó porque él lo pudo hacer. Pero es posible que yo necesite ser santificado por medio de esas luchas. Pero Jesús hace un tipo de pregunta diferente. Así que él dice, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? En el versículo 20 Jesús dice, ¿para quién será lo que has provisto? Así que es una pregunta diferente. Es una pregunta diferente. Él insiste en que las riquezas no están determinadas en riquezas de bienes materiales. Lo que Jesucristo sugiere es que anhelar la vida es más importante. Y yo fui la primera persona en mi casa para dormir. La última persona para dormir y veo a mi esposa y todos están durmiendo. Mi esposa, mis niños. Y yo lo que miro es que yo tengo el deseo de darle todas las posiciones que pudiera. Y luego entonces el Espíritu Santo me abofetea y me pone en perspectiva. Carros y lujosos y ropas lujosas no son importantes más que el reino de Dios. Así que si tú buscas riquezas materiales, los vas a empobrecer espiritualmente. Porque su enfoque no estará puesto en mí, sino en las riquezas. Así que ustedes pudieran hacerse ricos, pero las Escrituras dicen que aquel que ama el dinero no será satisfecho por dinero. No aquel que ama el dinero y sus recursos. Así que esto pudiera ser lo que Jesucristo sugiere en el versículo 14 y 15. El hombre entiende que será satisfecho. Sin embargo, las posesiones no agregan nada a la vida. De hecho, las posesiones demandan más y más de nosotros. Así que pregúntales a las personas qué les pasa cuando tienen una casa en una playa después de un huracán o hay un bote. Hay mucho estrés en todo eso. Y luego de eso, ustedes quieren seguir acumulando más cosas y haciendo crecer a sus recursos y sus posesiones y quieren perseguir más y buscar más
y más y más y más. Llega un punto donde les parece pequeño ya lo que tienen. Y luego comienzan a tener un corazón de descontento. Las posesiones siempre, en vez de nosotros tener el control de ella, nos van a controlar a nosotros y a tener posesión de nosotros. Mm, Así que la avaricia es un pecado profundo. Y ustedes han visto personas diciendo, hoy me voy a arrepentir de avaricia hoy. Sin embargo, lo que las personas vienen y se arrepienten es de trabajar muchas, muchas horas. Lo que ustedes miran a personas es lamentándose por el estilo de vida que no tienen. Hay personas que dicen, yo estoy um, en, en- en deuda por no tener más de lo que quiero y esto no es suficiente para mí. Aún cosas pecaminosas. Así que hay algo en el corazón que está comunicando un problema de la avaricia. Y es por eso que es posible que este texto am, está comunicando la idea de que la avaricia se manifiesta en sí misma en estas acciones. Así que vemos cuatro categorías: un rico justo, un rico injusto, un pobre justo y un pobre injusto. Así que mientras pensamos acerca de la parábola del hombre insensato, rico, es una de las categorías. Pero también vemos ejemplos de las personas del pueblo de Dios que hicieron cosas valuables con sus recursos y sus posesiones. Ah, Así que un ejemplo de un rico justo es un hombre llamado Boaz. Él está encontrado en el libro de Ruth, donde aparece en el contexto de los jueces en el Antiguo Testamento. Y Ruth fue viuda cuando toda su familia prácticamente murió. Y ella está solamente con su suegra. Y ella entonces emigra a la ciudad de su suegra llamada Betel. Y es un contexto donde las mujeres no hacen mucho trabajo. Y ella intenta trabajar por su suegra y por sí misma para poder comer y vivir. Entonces se encuentra en el campo de Boaz, como en Carolina del Norte tienen un campo, y vemos a Boaz, y hay y vemos aquí en Ruth capítulo 2, versículos. Así que Boaz le preguntó a su siervo, ¿quién está a cargo de la cosecha? ¿Quién es esta mujer? Y él les contestó, esta es una mujer moabita que regresó con su mujer del territorio de Moab. Y ella le preguntó, ¿puedes dejarme conseguir los granos de aquí, de esta zona? Y desde la mañana ah, ella estaba descansando en el refugio. Así que Boaz le respondió a Abram, ustedes no van a buscar en ningún otro campo, pero quédate aquí cerca de mis graneros. Y así que yo le dije al hombre joven que no te molestara. Así que si estás cansada, tú puedes tomar de estas posesiones. Así que vemos la fidelidad de Boaz y la generosidad de Boaz, un hombre rico, generoso que bendijo a Ruth, permitiéndole que pudiera tomar de sus posesiones. Una mujer que emigró y que estaba en necesidad, él le proveyó. Él le permitió a Ruth que se quedara en su campo. Él dice, ven y consigue de los primeros frutos de todo lo que tengo. Él también le ofreció protección a ella en el versículo 9. Así que si tú tienes problema con ella, tendrás problemas conmigo. Y luego él dice, tú tendrás las aguas que nosotros vamos a colectar. Así que él quiere buscar, y él está mucho más allá generoso con Ruth que con que cualquier otro hombre rico. Así que
ah, se reconoce que Boaz era un hombre de mucha influencia y de recursos. Él tiene muchas tierras, muchas cosechas. Él inclusive va y compra otra propiedad de otro pariente. Al final del capítulo 4 vemos inclusive donde él reúne a todas las personas y se pudiera decir que Boaz es un hombre de gran privilegio y de poder. Y es cierto, pero en la cultura el día de hoy, la palabra privilegio se ha convertido am, en am, en una palabra con una connotación diferente a la que conocemos, donde tiene que ver mucho con am, poder social y monetario. Y Boaz mira el poder como un privilegio y como algo donde debe de ser así, debe de ser bien utilizado y bien administrado. Y de hecho, así también sucede con nuestros dones y regalos, cómo debemos de ser fieles administradores o mayordomos. Así que en el versículo 12, él dice, que sea el Señor bendiciéndote por lo que tú has hecho y que tú recibas del Señor, el Dios de Israel, la recompensa por que te ha permitido que yo pueda estar en este rescate, en este refugio. Así que muchos de nosotros que pudiéramos quisiéramos recibir gloria y honor y decir yo hice esto, pero déjeme decirle que es Dios a través de ti que hace eso. Así que Boaz, vemos que él es un ejemplo de redentor, un hombre rico y justo, tomando control de posesión de los recursos. Así que en el versículo 19 al 21 hay varias ocasiones donde Dios mismo aparece en la parábola, volviendo al Evangelio de Lucas. Y Dios mismo va donde él y le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y ahora por esto tú no vas a casarte, no vas a tomar, no vas a divertirte, porque lo que haces no te sostiene. Tú no eres eterno. Y esa existencia no es todo lo que existe. Así que este hombre acumuló grandes riquezas en la vida, pero él estaba muy empobrecido. Lo que me acuerda a un hombre rico, contador, cuando murió se le preguntó qué él dejó y respondieron todo. Él lo dejó todo. Vamos a dejarlo todo a menos que seamos ricos en Dios. Así que esto no tiene que ver con prohibir riquezas. Vamos a aclarar esto, pero tiene que ver con cubrirnos de la codicia y de la avaricia. Porque solo podemos disfrutar cosas terrenales sin la tendencia de querer más y más y más, a menos que seas satisfecho en el Señor primero. Tú puedes disfrutar tus riquezas solo si estás satisfecho en el Señor primero. Así que Jesús no se ponen 10 minutos en el reloj, puede ser bueno. Así que Jesús está hablando acerca de la ansiedad, porque el punto no es el dinero en sí, sino la ansiedad por lo que tenemos. Mira lo que dice el versículo 22. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo, si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios. Cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos.
Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Así que Jesús está haciendo un argumento del menor a mayor. Jesús cuida de las aves, del campo, de los librios, pero ¿cuánto más va a cuidar de nosotros que fuimos creados a su imagen y somos la principal creación suya? Se preocupan de todas las cosas. Ah, Así que personas se preocupan por cubrir cosas básicas como comida, ropa, pero hay un soporte que tenemos en Cristo. Él nos ama. Pudiera haber oportunidades de enterrar. ah, um, Hubo un predicador que dijo, todo lo que necesitamos está en nuestra habitación. Así que aquellos que tienen necesidad están aquí y los que tienen extra necesidad también están aquí. Nosotros podemos ayudar y asistir en estas cosas. Y es interesante cómo el pueblo de Dios funciona y trabaja. Pudiera haber alguien que tenga necesidad monetaria y pudiera haber alguien que esté rico y que no y que les pueda ayudar espiritualmente. Algunos pueden ser ricos monetariamente, pero no espiritualmente. Otros ricos espiritualmente, pero no monetariamente, y se pueden complementar y ayudar unos a otros. Así que nosotros queremos hacer crecer nuestra necesidad. Nosotros nos preocupamos por tener necesidades y nos preocupamos por aquellas cosas que suceden una vez. El sueño americano es tener una despensa llena de comida, un espacio lleno de zapatos. En una ocasión alguien predicó que debemos de orar por nuestro pan de cada día, por el día a día. Y yo trato de pensar, ¿qué hago con todas estas cosas? Porque mi pan de cada día es mi necesidad. Y fuera de eso, entonces, ¿qué significa eso? Yo no tengo nada más que decir, sino que hay algo más para nosotros. Que Dios sea con ustedes mientras ustedes intentan descubrir eso. Yo no tengo nada más que decir aparte de eso. Así que versículos 33 y 34 nos habla acerca de cómo vencer la codicia. Y tiene que ver con buscar el reino de Dios. 34 al 35 dice, con relación a eso, busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No teman, porque es el placer de nuestro Padre proveerles el reino de Dios. Así que Dios quiere proveerle de cosas que no van a dañarse. Porque donde tu tesoro está, tu corazón estará también. Así que vemos estos versículos. Si nos enfocamos en el reino de Dios, esto va a redirigir nuestros deseos. Si nos enfocamos en el reino, esto va a reordenar nuestros deseos. Mientras más anhelamos el reino, menos nos vamos a preocupar. Y una de las cosas que cristianos tienen, la cosa que Dios tiene, es esperanza del reino. Esto que tiene que ver con ser en Él, nos satisface. Así que intentamos buscar todas estas cosas que nos van a fallar. Solamente hay una sola cosa. Como cristianos, la única cosa que tú tienes te va a satisfacer. Así que cuando nos deleitamos en el reino de Dios, podemos dar generosamente para el trabajo del reino. Cuando ustedes pudieran decir, sabía que ibas a llegar aquí. Pero déjenme decirles algo, Dios no necesita tu dinero.
A Dios le pertenece todas las cosas. Él es el dueño absoluto de todas las cosas y tiene recursos inmensos. Y Él no necesita tus riquezas. Y déjenme decirles algo. Aún si no, Él no necesita tu dinero, Él usa tu generosidad para sus propósitos eternos e inmensos. ¿Esto no es increíble el hecho de que Dios puede usar tu generosidad como un instrumento de bendición para sus propósitos? Y un ejemplo de esto es Boaz, un ejemplo esencial y especial en esto. Mientras él está dirigiendo su corazón para las cosas del reino, como él quiere agradar al Señor, Dios le da la libertad para que pueda dar. De hecho, Dios está usando su generosidad en grandes maneras. Él alimentó al hambriento. Él practicó satisfajo grandes necesidades. Y ciertamente hay una línea genealógica en el capítulo 4 que deben de leer esto. Al final de esto vemos este ejemplo que aparece en Mateo, capítulo 1, conectado a la genealogía de Jesús. Así que en un sentido, todos nosotros somos beneficiarios de la bondad y generosidad de Boaz. Así que Dios nos ofrece un tipo de Cristo por medio de Boaz en el tiempo de los jueces en el libro de Ruth. Así que les recuerda también a Naomi la situación en la que ella estuvo. A pesar de la situación en la que ella estuvo, le recuerda a Naomi que Dios la estuvo mirando, la estuvo cuidando. Así que esta generosidad, por medio de esta generosidad podemos tener ese recordatorio de la provisión de Dios, aun en medio de la tormenta en la vida. Así que Dios no está en contra de producir dinero, de hacer dinero, sino en el hecho de que su corazón no está satisfecho en Dios y aún teniendo descontento con el dinero, sino tener contentamiento y gratitud aún si no es suficiente. Así que nuestra generación, el hecho no tiene que ver con esclavos ni sistemas de esclavitud. Quizás pudiera ser abuso sexual, quizás abuso de poder, y todas esas cosas son desagradables. Pero va a haber un juicio para nosotros, y es que hay tantos recursos que pueden usarse para el reino, pero en vez de eso lo usan para sí mismos. Así que la aplicación sencilla pudiera ser muy simple. Y aplaudir quizás en renovación por el dinero que vamos a recaudar y luego entonces vamos al mundo, a nuestros hogares y tenemos todas las cosas. No se trata de eso, se trata de hacer un trabajo en el corazón. Yo tengo 6 preguntas aquí. Así que vamos a cortar la otra para el servicio de las 11. Así que vamos a presentar esas preguntas. La primera pregunta es, yo me siento añadido a las cosas que no tengo. Yo desobedezco las escrituras con lo que no quiero. Así que, ¿qué dice los récords de mi tarjeta de crédito y de banco dicen acerca de mis prioridades? ¿Qué reflejan estos? Yo soy infeliz cuando otros no hacen lo que yo quiero. ¿Puedo distinguir entre lo que quiero y lo que necesito? Así que tú evitas generosidad porque tú quieres más para ti mismo. Tú no vas a encontrar satisfacción ahí. Dios, como creador del mundo, nos dice, todas estas cosas van a destruirte, a controlarte. Tú no eres una herramienta, tú eres un hijo de Dios, un hijo del Rey. Así que para aquellos que están en Cristo, esta es mi exhortación para ti. Necesitas ser quien eres.
no ser esclavo de las posesiones del mundo. Así que si no estás en Cristo, te pregunto, ¿dónde están tus posesiones y tu esperanza puesta? Hay un rey que debemos de perseguir y de buscar, que nos trae satisfacción. Así que, ¿dónde está tu satisfacción? Porque no están en las posesiones materiales. Muchas personas, las personas más ricas del mundo son las más infelices. Y esos son datos verídicos. Así que, ¿dónde viene tu ayuda y tu riqueza y tu satisfacción? Consideremos a Jesús. Él, él quizás sabe todas las cosas que tú hiciste para tener esa promoción. Él sabe los nombres de todas las personas que tú pisoteaste para poder llegar a donde llegaste. Todas las cosas que tú lo que hiciste para llegar a ese lugar. Y aún así Jesucristo murió por ti, para darte vida. Estos pecados que tú cometiste para tratar de alcanzar avaricia no tienen poder sobre ti. Jesucristo murió y al tercer día resucitó de entre los muertos para que tú seas libre y puedas tener satisfacción en algo que realmente te dará vida. Así que podemos ser libres de la avaricia. Libre de la avaricia. Tenemos a alguien más poderoso. Así que les animo a que consideren a su Salvador, aquel que puede traer satisfacción. Así que en el reino de Dios no vamos a tener pobreza. Oremos. Señor, gracias porque has hecho a tus hijos ricos. Ricos no por medio de posesiones materiales, pero ricos en amor, ricos en el reino que ha de venir. Vamos a tener, no vamos a tener mansiones ni nada de eso, pero sí vamos a tener una gran riqueza donde vamos a adorar y a disfrutar el Mesías, el Salvador. Así que, Señor, gracias por hacernos tus hijos. Señor, oramos por aquellos que tienen ansiedades acerca de sus necesidades. Oramos que tú les ayudes a descansar en ti, que tú les permitas, Señor, tragarse su orgullo y poder ir ante hermanos que puedan asistirles. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir de manera fiel por medio de este mensaje que tú nos has dado en las Escrituras. Gracias por tu ayuda, Señor. Mientras perseguimos esto, oramos en tu nombre. Amén.